Hola, que Dios te bendiga, buenas noches. Qué bueno es poder compartir un tiempo más en la presencia del Señor y con la palabra de Dios. Hoy tenemos el tercer mensaje de la serie Cómo vivir el 2022. Este es el tercer mensaje y hoy eh, vamos a ver de cómo vivir el 2022 en forma sabia, pero en forma sabio y práctico, ¿sí? Sabiduría práctica. Cómo vivir el 2022 en una forma sabia y práctica a la vez. Este es el mensaje de hoy, cómo vivir el 2022 con sabiduría práctica. Y el texto que hoy vamos a estar compartiendo, si tenés una Biblia a mano, vos podés leer conmigo, está en Eclesiastés. Toda la serie de estos mensajes está tomado allí del libro de Eclesiastés. El capítulo 6, versículos 8 y 9 dicen: y está bueno porque tiene algunas preguntitas que nos hacen reflexionar y centrar nuestro mensaje en estas preguntas que el texto nos presenta. Mire, dice: ¿qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Y qué gana el pobre con saber enfrentarse a la vida? Después de todo es pobre, dicen algunos. Este pensamiento es muy común en las personas que no conocen a Dios o en aquellos que dicen conocer a Dios y viven en una mentalidad muy humana y muy de la carne, muy del propio pensamiento y no de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios nos quieren indicar y enseñar para vivir, para pensar, ¿sí? Es muy natural esta forma de pensar, esa es la palabra justa, muy de la mente natural, de uno mismo, ¿sí? De mirarse a sí mismo y llegar a estas propias conclusiones. El autor dice, vale más lo visible que lo imaginario. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento, es correr tras el viento, o sea, imposible, ¿sí? Inalcanzable, no se puede. Hemos arrancado aquí con esta pregunta: ¿qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? La misma Biblia nos dice que el necio afirma, no hay Dios. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? Primero pasa por acá, que el necio ya no reconoce que hay Dios. Al no reconocer que hay Dios, al decir no hay Dios, vive por sí mismo y está mal gastando y mal viviendo su propia vida. Está caminando su vida sin el propósito de la vida. Por ejemplo, si sacás, el pez fue creado del agua, si sacás al pez del agua lo matás. El árbol fue creado de la tierra, si sacás al árbol de la tierra lo matás. Y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Si sacás al hombre de Dios, el hombre muere, al hombre lo matás. Bien, el hombre se mata a sí mismo desechando y quitando de su propia vida a Dios, que fue el que nos creó. El salmista lo dijo: tuyo somos y oveja de tu prado. Somos pueblo de Dios, tú nos hiciste, y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Ya el salmista lo llegaba a decir para él y para todos nosotros, que entendamos bien cómo viene el tema de la creación de Dios. Somos de parte del Señor. El necio afirma en su corazón que no hay Dios, y el pobre pero sabio en Dios sabe vivir de acuerdo al Señor. Porque siempre lo decimos, hay una sola vida en esta tierra y no se puede ensayar la vida en esta tierra, porque en ese ensayo se nos va la vida. No hay dos o tres vidas. Estamos viviendo una sola vida y los años se van. Parece ayer que arrancábamos el año, ya se nos está yendo enero, volando se nos fue, ¿sí? Entonces la vida sí se va y hay que saber vivir de acuerdo al Señor, hay que saber vivir de acuerdo al Espíritu Santo, hay que saber vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo vivir en forma práctica o en qué consiste esta sabiduría práctica para vivirla?
En primer lugar, la sabiduría práctica consiste en el desprecio del mundo y sus necias concupiscencias. Es una palabra que va a usar mucho Santiago. Es una palabra que significa deseos de la naturaleza humana que se oponen a Dios, para traducirlo en nuestro castellano sencillo. Deseo. Deseo, inclinación al mal. Deseo natural que nos dice, rebélate contra Dios. Eso es concupiscencia para que lo entendamos. Y en los versículos del capítulo 1, capítulo 7, los versículos 1 al 7 del capítulo 7, ¿qué contraste se presenta estos versículos y este texto para poder explicar este punto? Mira, nos va a presentar algunas paradojas que yo te las leo. Nos dice día de nacimiento contra día de muerte o versus día de muerte. Nos va a hablar de entierro y nos va a hablar de fiesta. Nos va a hablar de reír y también nos va a hablar de llorar. Nos va a hablar de los sabios y también nos va a hablar de los tontos. Y también nos va a hablar de la reprensión de los sabios y de la alabanza de los tontos. Nos va a decir que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento, nos va a decir que hay que valorar más el día de entierro que el día de fiesta, que es mejor llorar que reír, que el corazón del sabio está en la casa del luto, y que es mejor una reprensión de un sabio de Dios antes que la alabanza de un necio, de un tonto, que todo el mundo te aplaude, que te diga, todo el mundo te diga, qué buena vida que llevas, qué bueno que sos. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor con esto? ¿Sí? Que nosotros tenemos que vivir la idea de la eternidad ahora con el Señor. En primer lugar, la misma Biblia, siempre lo decimos, en primer lugar la misma Biblia dice que los hombres vamos a vivir una sola vez en esta tierra y después viene el juicio. Los que no conocen al Señor van a ser juzgados con esta pregunta. ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo y qué hiciste con la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Aceptaste o rechazaste a mi Hijo? ¿Qué hiciste con la vida que yo te di, con los dones que yo te di? Ese es el punto para aquellos que aún no conocen al Señor, ese es el punto para aquellos que van a ir a la eternidad sin haber arreglado con Dios el tema de sus pecados aquí en esta tierra. Por eso es que se predica el Evangelio, para que todos tengan la oportunidad de arreglar sus cuentas con Dios y reconocer que en la cruz del Calvario, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús nos abrió legalmente la puerta al trono de la gracia, al cielo y a la eternidad y a estar con el Padre para siempre. Para que nosotros le digamos al Padre, Señor, yo estoy acá, Padre Celestial, yo estoy acá no por mí, sino por Él. Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ese es mi pasaporte y ese es mi acceso a estar contigo y para siempre. La pregunta es, ¿hemos aceptado ese pasaporte? ¿Hemos aceptado esa cruz? Y tenemos la seguridad en lo profundo de nuestro corazón de saber que si nos vamos de esta tierra, nos vamos para estar con el Señor para siempre y estamos seguros que nos vamos con Él y estamos con Él para siempre jamás. Ese es el punto. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás no alcanza. Todo lo demás no tiene valor alguno. Todo lo demás, a partir de ahí, uno tiene que encauzar la vida y transformar su mentalidad de acuerdo a ese juicio y de acuerdo a vivir por la palabra de Dios, por eso que nos va a pasar a todos los seres humanos. Los creyentes van a confrontar un juicio delante de Dios para recompensa de acuerdo a cómo hayan servido al Señor o no. Es diferente, no para salvación, sino para una recompensa ahora, pero tendrán su salvación. Por eso es que la idea es vivir la eternidad ahora con el Señor, ahora vivir espiritualmente, ahora vivir el juicio, no esperar a que uno muere y estar delante del Señor y dar cuenta
a Dios. Es decir, todos los días tenemos que ponernos y examinarnos y estar a cuentas con el Señor, como decía el salmista, examíname, oh Dios, ve y conoce mi corazón, ve si hay en mí camino de iniquidad, pruébame y ve si hay en mí perversidad y guíame al camino eterno. ¿Ves? Ahí está el camino. Para que Dios nos ilumine y mis caminos, que para mí son derechos, según mi propia opinión, Dios me diga, no, pueden ser caminos de muerte para vos. Y corrija mi forma de vivir. ¿Mm? Es de necio considerar que el gozo del placer es algo que dura para siempre. Es de necio considerar el gozo del placer como algo que dura para siempre. Mira, y con esto ya termino en este primer punto. Subí en Facebook un cómic, una caricatura, ¿sí? De un niñito que va con un globo, va disfrutando, un niñito, y va, empieza a crecer, suelta el globo y empieza a ver dinero, y empieza a correr, y empieza a atrapar dinero, y cada vez acumula más dinero, y va corriendo y afanándose, y agarra dinero, y está corriendo y lleno sus brazos así de dinero, y ve un cartel que dice fin, precipicio, barranco, y se queda ahí. ¿Y ahora? Se quedó ahí. Así ha vivido mucha gente, pensando que lo material, que el dinero, que la vida, que las posesiones, que acumular, correr y trabajar y para acumular, y ahora hay que entregar la vida. Y con la vida que se entrega, y se entrega el dinero también. Toda la vida uno corriendo atrás del dinero y también ese dinero se entrega. ¿Para qué? Y para que tal vez lo disfruten otros. Jesús lo dijo de esta forma, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y que hay que ser ricos para con Dios primero. Y Dios, como decíamos en el mensaje pasado, no nos va a dejar faltar nada, siempre nos va a proveer de todo lo que necesitamos para nosotros y para darle hacia los demás también. ¿Sí? Entonces, en segundo lugar, ¿qué es la sabiduría práctica? ¿En qué consiste vivir en sabiduría práctica? Consiste en un espíritu quieto y resignado, un espíritu quieto y resignado delante de Dios. Eso está en el capítulo 7, el versículo 8 al 14. ¿Sí? Nosotros, para definir este concepto de espíritu quieto y resignado, vamos a presentar algunos versículos, algunos textos que nos ayuden a completar bien esta idea de lo que estamos queriendo decir con este mensaje. Que el enojo y el rencor, nos enseña la palabra de Dios, estorba la gracia de Dios en nosotros, ese regalo inmerecido que Dios nos da, ese favor que Dios nos da. El enojo y el rencor lo estorban y hace que nosotros no lo recibamos y no lo vivamos. Mira, vos te enojás, sí, yo me enojo, sí. ¿Está bien enojarse? Sí. ¿Por qué? Porque Dios se enoja y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios se enoja. ¿Sí? La misma Biblia dice que con el pecador Dios está irado todos los días. Y también la misma Biblia dice que Dios ama al pecador. ¿Cómo se entiende eso? Que Dios ama al ser humano pecador, pero está irado con esa conducta de rebelión y de rechazo constante delante de Dios. Y así todo, Dios trabaja sobre la persona guiándolo a esa persona al arrepentimiento. Y Dios se enoja también, Dios expresa enojo. Y nosotros, porque fuimos creados, vos y yo, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, también nos enojamos. Y Pablo llegó a decir, si se enojan, no pequen, no se ponga, acá está el problema, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, días, meses y años que te enojaste con alguien y no lo has perdonado. Porque ese enojo que se inició como una semillita de enojo, ahí se te hizo un árbol de amargura, de rencor, y raíz de amargura, y raíz de rencor. Y la misma Biblia dice que contamina a muchos, estorba a muchos,
sin darnos cuenta, estorbamos a nuestros familiares, estorbamos a nuestro círculo íntimo, contaminamos y transmitimos amargura en los que nos rodean, porque estamos amargados. El que enferma es porque está enfermo y el que está enfermo por dentro es porque primero fue herido. Por eso es que en esta hora enviamos la palabra sobre tu vida, sobre mi vida, sobre todo lo que estén escuchando, para que el poder de la palabra de Dios corte y limpie y sane toda amargura de los corazones. Ahora en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué nos dice el versículo 9? Si ya dice en la versión, ¿no? Traducción lenguaje actual, del capítulo 7, versículo 9 de Eclesiastés, nos dice, si ya enojarse es malo, en este sentido lo que yo te explicaba antes, si ya enojarse es malo, guardar rencor es peor. ¿Mm? Por eso que yo te explicaba, por lo que nos dice el Nuevo Testamento. Eso nos dice 7.9 en la traducción lenguaje actual. La misma Biblia nos va a enseñar que Cristo nos protege y Cristo nos guarda la vida. 7.12 de Eclesiastés, según traducción lenguaje actual, vamos a seguir esta traducción, nos dice lo siguiente: la sabiduría protege y el dinero también, pero la sabiduría nos permite llegar a viejos. La misma Biblia nos va a decir en Corintios que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cuando hablamos de sabiduría espiritual práctica, hablamos de Cristo, es la encarnación de la sabiduría espiritual. Y Cristo nos protege de enfermedades, nos protege del diablo, nos protege de accidentes, nos protege de lo que vos quieras imaginar que nos protege, de todo nos protege Cristo, nos protege del enemigo de nuestras almas, nos protege aún de nosotros mismos, nos protege de malas decisiones y Él nos ayuda a tomar buenas decisiones, Él nos encamina, Él nos dice, tener cuidado, pará, fíjate, acá no está bien lo que vas a hacer. Cristo nos protege, guarda a nuestros hijos, nos guarda, Cristo nos protege. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice la Biblia, Él nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales y nos ha bendecido con Cristo con toda bendición espiritual, dice la Biblia. Estamos seguros, estamos protegidos. Si estamos en Él, Cristo nos protege. Bien, el dinero también nos da una protección. Si el dinero es material, nos da una protección, un bienestar, una seguridad material, pero hasta ahí llega, no va a ir más allá de eso. Pero la sabiduría nos permite llegar a viejo. ¿Sí? La sabiduría nos permite llegar a viejos. Tenemos palabra del Señor, ¿sí? Que nosotros obedezcamos al Señor, que honremos al Señor, que obedezcamos la palabra del Señor, que bendigamos y honremos a nuestro Padre y a nuestra Madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que seas de larga vida en esta tierra y que Jehová Dios te bendiga y te vaya bien, ¿sí? El Señor guarda, el Señor sostiene nuestra vida. El salmista David pudo vivir con el Señor y él llegó a decir, joven fui y he envejecido. Llegó una vida larga, la misma Biblia dice que David vivió muchos años delante del Señor, ¿sí? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hay promesa de Dios de que Él nos da vidas longevas. Hay promesa del Señor de que podemos vivir con el Señor haciendo su voluntad hasta que no terminemos el propósito que el Señor estableció para nosotros en esta tierra. Él nos va a mantener en esta tierra porque Él es el dueño de nuestra tierra. Él puso el día de nacimiento y Él estableció y puso ya el día de nuestro fin en esta tierra. Estamos en la mano del Señor, ¿sí? Y la misma Biblia nos dice que en tiempos malos y en tiempos buenos vivamos aferrados a Dios. Como segundo punto tenemos que enfatizar esta verdad, que en tiempos malos y en tiempos buenos vivamos aferrados a Dios. Dice 7:14, por eso cuando vengan los buenos tiempos disfrútalos, pero cuando lleguen los tiempos malos ponte a pensar que
Todo viene de Dios y nunca sabemos lo que nos espera. ¿Mm? Y en último lugar, ¿en qué consiste la sabiduría práctica? ¿En qué consiste la sabiduría práctica? Vivir en forma práctica, vivir sabiduría práctica, consiste en el fervoroso temor de Dios y un sincero reconocimiento del pecado. Fervoroso, fuego, temor de Dios, que haya fuego del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Que haya fuego del Espíritu Santo que traiga temor de Dios, que como dice Proverbios, el temor de Dios es aborrecer el mal como Dios aborrece el mal. Que pidamos a Dios que ponga ese santo temor en nuestras vidas y ese aborrecer al mal como Dios aborrece el mal, aborrecer toda apariencia del mal como Dios aborrece toda apariencia del mal, que aborrezcamos al pecado como Dios aborrece el pecado y que nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, todo nuestro ser interior se mueva en la dirección de cómo Dios se está moviendo, que Él maneje, Él controle, Él gobierne las áreas íntimas de nuestra vida y un sincero reconocimiento del pecado. Mira, el versículo 16 de Eclesiastés 7 dice lo siguiente, mira, es sugestivo y es para analizarlo. Mira, dice, yo creo, mira lo que dice este hombre, ¿no? El autor de este capítulo. Yo creo que no hay que exagerar, dice esta versión, traducción lenguaje actual, ni tan bueno ni tan sabio que acabes en la ruina. O sea, relativo. No seas tan bueno, no seas tan malo, no seas tan sabio, no seas tan bueno, o sea, no seas fanático, tranquilo, un poquito de maldad tenés, porque vas a acabar en la ruina si no. No hay que exagerar, no exageres en ser tan bueno. Pero ¿es esto lo que nos enseña la palabra del Señor? Bueno como Cristo nos enseña, Eclesiastés 7:16, y sabio como Él. Bueno como Cristo y sabio como Él. ¿Cuán tan bueno tengo que ser? La bondad de Cristo en mí. ¿Cuán tan sabio tengo que ser? La sabiduría de Cristo en mí. Yo no tengo que exagerar, tengo que dejar que Cristo Jesús forme su vida sabia y buena en mí y a través de mí. Él es mi modelo, no esta palabra de Salomón cuando ya había dejado al Señor y estaban escribiendo, como yo te decía, hay cosas que dijo bien, hay cosas que dijo bien y cosas que dijo mal, y hay verdades que absolutamente nada que ver con el resto de la enseñanza bíblica. Esta es una. Y hay otro versículo también que también tenemos que considerar. Mira, dice el versículo 20 de Eclesiastés 7, dice, sin embargo, no hay en este mundo nadie tan bueno que siempre haga el bien y nunca peque. Te lo vuelvo a leer. Sin embargo, no hay en este mundo nadie tan bueno que siempre haga el bien y nunca peque. Yo te hago una pregunta, ¿es verdad ese versículo? Como si está la palabra de Dios, es verdad. ¿Es verdad lo que dijo Eclesiastés? ¿Es verdad lo que dijo este hombre en este momento de apostasía delante de Dios? No, no es verdad. No hay en este mundo, Jesucristo vino a este mundo, hubo en este mundo. No hay en este mundo nadie tan bueno que siempre haga el bien y nunca peque. Jesucristo estuvo en esta tierra. Él fue bueno, siempre hizo el bien y nunca pecó. La misma Biblia dice, no se halló engaño en su boca, nunca pecó, no hizo el mal, no pecó y nunca hubo engaño en su boca. Y dice, pero más cómo terminó, terminó crucificado, lo mataron. Pero ¿cómo terminó? No, no terminó en la cruz. Jesús resucitó y el Padre Celestial le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, porque se cumple lo que dice la palabra de Dios, que a los justos, decía el justo que le irá bien, porque al justo delante de Jehová siempre, siempre, pero siempre terminará en victoria y siempre, 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 pero siempre le saldrá bien, le irá bien en todo. Promesa de la palabra del Señor. Eso es vivir en sabiduría práctica y te regalo una perlita más linda. Sin embargo, para que cerremos este mensaje, guarda tu vida de los chismes. No escuches chisme contra tu vida, no digas vos chismes con los demás y no permita que nadie chisme con vos y de vos. Al que murmura contigo, murmurará de ti, dice el refrán. El que hace chisme con vos, vas a chisme hasta, de tu vida cuando vos no estés presente, dice el refrán. Dice el versículo 21 y 22 de Eclesiastés 7 lo siguiente: no hagas caso de los chismes, ni sabrás cuando tu empleado hable mal de ti, aunque bien sabes que muchas veces también has hablado mal de otros. Con este mensaje nosotros no corremos tras el viento, nos dejamos guiar por el viento del Espíritu Santo y de acuerdo a la palabra de Dios. Padre, yo oro para que todos los que escuchemos recibamos una palabra de tu Espíritu Santo que nos vigorice, que nos levante. Hacenos vivir en la sabiduría práctica de Cristo. Cristo, sabiduría de Dios. Goberná nuestro corazón, mente, alma, pensamiento y espíritu. Viví tú en nosotros y a través de nosotros, y que nosotros contagiemos y seamos bendición donde quiera que vayamos, esparzamos, salemos e iluminemos y transmitamos la vida de Jesús